Hola, muy buenos días, amigas, amigos de la República. Bienvenidos a un episodio más de Fuerte y Claro, ya cerrando la semana. Hoy ya es jueves, vamos cerrando también el mes y bueno, estamos muy contentos de ir terminando esta segunda semana con ustedes que nos han estado acompañando día a día, que se van conectando de a poquitos. Queridos Switcher, gracias por estar como siempre ahí pendientes, ayudando, acompañando a sacar adelante este programa. Hoy mi querida Vale va a estar desde virtual, está un poquito, no se siente tan bien de salud, así que mi Vale te mandamos un beso grande, que te recuperes pronto porque acá te necesitamos, te esperamos. Chester no puede hacer su trabajo de switcher bien en tu ausencia, o sea, necesita ahí ese balance, por favor, presencial. Así que Vale, mejórate pronto. Y bueno, hoy hay que hablar. Hay muchos temas que abordar ya acercándonos hacia el fin de semana, pero algo que ha llamado la atención bastante ha sido el tema de la oficialización de algunas candidaturas, ¿no? Hay una que en particular, hay varias en particular que ya eran cantadas, que todos sabíamos que finalmente eran no candidatos oficiales presidenciales, pero que se iban a postular, incluso en el caso de Keiko Fujimori, que jugó un poco ahí, como siempre, con la intriga, con el misterio, y que pues se va por su cuarta candidatura. La que ya sabíamos, la de Rafael López Aliaga, quien también ya lo había anunciado, haciendo oficial el hecho de que dejara la alcaldía de Lima a nombre de Renzo Reyardo, porque iba a postular, está postulando a la presidencia por Renovación Popular. Hoy queremos centrar este programa en abordar quizás algunos ángulos que no siempre se abordan y que son importantes de analizar sobre los discursos que se vienen próximos a elecciones y las prioridades que tienen los candidatos con respecto a la población. Ayer estuvimos hablando sobre un caso muy grave, es el caso de Cristal, la chica joven, una joven que fue asesinada por un suboficial de la Marina de Guerra, quien ya confesó el feminicidio, que le quitó la vida después de meses de haberla perseguido, acosado, de haber estado con ella en un ciclo de violencia sumamente duro, doloroso, y que una de las partes más tristes de esta historia es que es un feminicidio que pudo haberse evitado. La mamá de Cristal ha contado a las autoridades y a los diferentes medios de prensa que la noche anterior fue con su hija a la comisaría de San Miguel a denunciar que este sujeto, Aarón, por ahí tengo, si me confirman el apellido, pero ahorita también lo tengo por acá, eh, él la había amenazado la noche anterior en su vivienda. La mamá llega a grabar un video en el que le dice: ¿por qué estás amenazando a mi hija? Yo te voy a denunciar. Efectivamente va y lo denuncia. ¿Y qué dijo la policía? Que en ese momento concreto no podían tomar acciones porque no había delito de flagrancia, según su criterio. Recordemos que ahora parte de la investigación policial pesa sobre la policía, tienen, digamos, capacidades de tomar decisiones sobre cómo va a ir el rumbo de la investigación. Y decidieron que en ese momento no había peligro inminente, no había riesgo inminente, a pesar de la evidencia y de que tenía la dirección exacta donde se encontraba. En menos de 24 horas, Cristal ya había sido asesinada, su cuerpo había sido encontrado en un hostal en el Callao, donde fue también encontrado el feminicida, quien finalmente ha confesado y ahora está en prisión preventiva. ¿A qué va todo esto? A que mientras que estamos hablando de todos los temas sociales graves, políticos que nos aquejan, pues nos siguen matando mujeres, nos siguen quitando la vida a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, y se vive en paralelo a toda la convulsión social, la convulsión violenta contra las mujeres de este país, que parece haber pasado a un segundo plano, debido a que muchos prefieren, como siempre, mirar de reojo o decir que ahorita no es tan importante. En ese sentido es que nos preocupa cuáles son las posturas que sostienen los candidatos a la presidencia y en qué lugar de sus prioridades van a estar las niñas, adolescentes y las mujeres. Aquí me están confirmando, muchas gracias, querido Switcher, el suboficial de la Marina que ha confirmado ser el feminicida de Cristal se llama Aarón Zabaleta.
Entonces, volviendo al tema de Rafael López Aliaga y enlazándolo con esto de lo que estamos hablando, ¿cuáles han sido sus posturas en cuanto a la defensa de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres de este país, niñas, niños y adolescentes? Hay que recordar la bajísima, miserable, deleznable declaración que tuvo López Aliaga cuando era candidato aún a la presidencia, a la alcaldía, y habló sobre lo que habría que hacer con las niñas que eran víctimas de abuso. Rafael López Aliaga, recordemos, se refirió al abuso que era cometido contra estas niñas y cuando se le preguntó por su postura en cuanto a el derecho que tenían estas sobre sus cuerpos y sobre la decisión de no maternar siendo niñas, dijo que eso no era necesario y que su propuesta era llevarlas a un hotel 5 estrellas, diciendo prácticamente que pues de todas maneras las iban a forzar a maternar y luego dar en adopción a esos hijos que iban a ser forzadas a tener. Tenemos por ahí el byte recuperado de lo que dijo Rafael López Aliaga para recordar cuál era su postura sobre las niñas que son víctimas de abuso sexual. Vamos a escucharlo. Violada, decirle, mira, 9 meses te pongo un hotel 5 estrellas, ¿ya? Con piscina y todo, con tu alimentación y todo. Y a los 9 meses decides, ¿ya? Si quieres quedarte con tu bebé o das tu bebé en adopción. Sabiendo que en Perú hay más de 200.000 familias que están buscando adoptar, ¿ya? Y del exterior más todavía. Y del exterior más todavía. A ver, importante recordar que aquí se está refiriendo a niñas, a menores de edad, que por si no queda del todo claro, si están atravesando una situación de embarazo es porque fueron abusadas. No hay otra. No hay otra. Por debajo de los 14 años se considera un delito penado y dentro del rango de edad siguiente no existe verdaderamente un consentimiento completo, informado y competente del que se pueda hablar siendo una menor de edad. En este caso, él estaba expresando su postura en contra del aborto y señala pues que entonces en vez de eso, en vez de darle a la posibilidad, ojo, legal, porque ya existe, ya es legal en Perú, desde 1924 es legal en el Perú el aborto terapéutico, en vez de darles esta posibilidad, siendo conscientes del riesgo inminente para su salud, maternar o llevar a término un embarazo siendo niñas, la opción ideal era llevarlas a un hotel 5 estrellas, ponerles piscina, alimentación completa. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué les importará a ellas, a sus familiares, a sus madres, tener acceso a eso si están siendo forzadas a maternar? Esa fue una de las tantas graves declaraciones que ha tenido López Aliaga con respecto a la situación de las niñas y adolescentes en el Perú y en particular bajo el foco de una problemática gravísima que es de todos los días, el abuso sexual. La siguiente, tenemos otro byte similar en el que Rafael López Aliaga aseguraba que una niña cuando procrea ya no es niña, es mujercita, minimizando la gravedad, reitero la palabra, de lo que implica un abuso sexual, una violación sexual, normalizándolo, el hecho de que una niña pueda estar embarazada producto del abuso y pues revictimizándolas evidentemente. Vamos a escuchar este otro fragmento. Un crimen, porque violar a una niña es un crimen horrible. Yo por mí lo mato, ¿ya? Por mí lo mato, pero no puedo. Estamos con convenios internacionales que nos prohíben matar a nadie. Pero que cadena perpetua de todas maneras, ¿ya? Para un criminal así. Pero salvemos las dos vidas. Un crimen no justifica otro crimen. Tienes una criatura dentro del vientre de una niña o de una mujer, ¿no? Entonces, ya no es niña, ¿no? Cuando ya procrea, ya no es niña, ya es una mujercita. Yo me pregunto, cuando se hacen esta afirmación, cuando divulgan esta afirmación de que obligar a una niña a maternar es salvar las dos vidas, ¿realmente tendrán conocimiento sobre las implicancias y los elevadísimos riesgos médicos que implica para una niña llevar a término un embarazo?
el riesgo, que es 5 veces superior al de una mujer joven adulta, de sufrir de preeclampsia, de morir durante el parto. ¿Usted, señor López Aliaga, alguna vez ha conversado con alguna mujer que le haya dicho, una mujer adulta, ojo, lo difícil que es dar a luz, atravesar un parto? ¿Usted se imagina forzar a una niña, si para una mujer adulta es difícil, se imagina forzar a una niña a atravesar por eso, poniendo en riesgo su vida? Y esto sin tener en cuenta y sin poner sobre la mesa todas las variables relacionadas a su salud mental, a el obligarla a llevar a cabo, a llevar a término un embarazo producto del abuso, siendo niña, una niña que debería estar en el colegio, que debería estar estudiando, que debería estar aprendiendo, y que producto de un abuso sexual entonces es forzada no solamente a ya lidiar con ese trauma psicológico y ese dolor que la va a acompañar por el resto de su vida, sino, si fuera por usted, entonces también a maternar. Gravísimo, gravísimo, pero no es el único, ¿no? Cuando hablamos de elecciones hacia el 2026, en el caso de López Aliaga, que nos referimos a la presidencia, viene también junto a él un conglomerado de actuales congresistas que quieren volver a postular, quieren que sigamos viéndolos esta vez en el Senado. Según la periodista Sofía López nos ha dicho, tenemos esta información de que la congresista Milagros Jáuregui y Alejandro Muñante van a ser precandidatos al Senado por Lima por Renovación Popular. Chester, paréntesis, mientras voy acá a leer un poquito de los proyectos que han presentado, cuéntame si tenemos algunos comentarios, vamos mostrándolos para leerlos, aprovechando para saludarlos a todos. Muy buenos días a todos y todas, muy buenos días, gracias por conectarse con nosotros. Si están tomando su cafecito y se van poniendo al día, contarles de lo que estamos hablando, de las posturas que han tenido algunos de los candidatos ya confirmados para las próximas elecciones, tanto presidenciales como del Senado, el Congreso, con respecto a los derechos sexuales y reproductivos y a la protección de las infancias, niñas, niños y adolescentes. Roger nos dice, creo que está claro que no hay un buen filtro para los postulantes a la policía. Me imagino que se refería en el caso de Aarón Zabaleta, el que estábamos mencionando al inicio del programa, querido Roger, que es el suboficial de la Marina que finalmente confesó haber asesinado, ser autor del feminicidio de Cristal. Rafael López se destruye cada vez que abre la boca, él solo se hace mala campaña, que siga declarando, como dice Rosa María Palacios, no hay que detenerlos, que sean ellos quienes sigan declarando y evidenciando qué es lo que sostienen y qué es lo que defienden. Gracias, Chester. Por ahí quieres tener alguno más, me avisas. Aliaga no tiene ninguna familiar mujer, no vino de una mujer, actúa como un robot. Yo, un poco como que en esa línea iba mi pregunta, querida Milia. ¿López Aliaga le habrá preguntado a alguna mujer de su vida lo complicado que es gestar, lo complejo que es ese proceso sumado al de un parto, que en muchos casos es un riesgo para una mujer adulta, ni hablar de lo que significa para una niña cuyo cuerpo no está desarrollado aún ni está preparado para eso? A ver, antes de pasar a nuestra invitada especial con la que vamos a hablar sobre estos temas, me van confirmando si está conectada y mientras tanto vamos leyendo un poco lo que les había ya adelantado. Son las personas que, los congresistas, los actuales congresistas, que quieren que sigamos viendo sus caras en el Senado. A ver, tenemos por acá a la pastora evangélica Milagros Jáuregui y al abogado Alejandro Muñante, quienes han presentado por lo menos 20 proyectos de ley que implican retrocesos en cuanto a temas de salud sexual, reproductiva, autonomía de las mujeres, igualdad de género y derechos de las niñas, niños y adolescentes. Algunas políticas que han implicado para muchas mujeres retrocesos y que han sido planteadas básicamente desde sus posturas, que son abiertamente, como ellos lo han dicho, pro vida y pro familia. A mí en lo personal, y no solo con respecto al caso de Milagros Jáuregui y de Alejandro Muñante, pero me preocupa muchísimo cómo estas posturas desde el conservadurismo que no dialoga y llega a ser extremo sin raciocinio alguno, se han apropiado de estos conceptos. Porque ¿qué tan provida es una persona a la que no le importa la vida de una niña que está siendo obligada a maternar? Entonces,
¿De qué vida estamos hablando? ¿Qué tan pro vida es el discurso de una persona que quiere eliminar de la faz de la posibilidad de las mujeres peruanas el acceder al aborto terapéutico, que es un derecho ya adquirido por ley desde 1924, que permite que en casos en los que haya riesgo inminente de salud, tanto como para la madre como para el feto, entonces se aplique el aborto terapéutico, que es un proceso completamente legal, autorizado y médicamente supervisado, ¿ok? A ver, vamos a hacer una revisión rapidita de algunos de los tantos proyectos que han presentado. Revisión de los textos escolares por los padres antes de ser distribuidos. Esto, y ojo aquí, porque esto tiene como doble filo, es ambiguo, ¿sí? Porque muchos de estos proyectos, si uno los lee solamente tal y como el título los plantea, podría decir, bueno, me parece perfecto que los padres puedan estar involucrados en la educación de sus hijos y que puedan tener acceso a la revisión de los textos escolares. Pero ¿qué quiere decir eso? Que personas que no están capacitadas para hacerlo, van a tener injerencia sobre, por ejemplo, lo que se les habla a las niñas y a los niños en materia de educación sexual integral. Entonces, por ejemplo, pueden decir o decidir que no están de acuerdo porque quizás no están del todo informados, porque quizás no comprenden del todo o porque quizás están manipulados en cuanto a lo que significa recibir educación sexual integral y decir, no, yo no estoy de acuerdo con que a mis hijos les enseñen las partes del cuerpo por su nombre. No, eso no me parece porque ¿para qué? Todavía están muy chiquitos. Sin saber que esta es una medida que tiene como objetivo reducir la incidencia de abuso sexual en menores, haciéndoles saber que tienen derechos sobre su cuerpo, recordándoles que estas partes del cuerpo, estos órganos, tienen nombre, para que puedan evitar ser víctimas de una persona que se quiera aprovechar de que no lo sepan. En la carencia de información, señores, señoras, en la ausencia de información paternal o escolar, se genera el escenario perfecto para los abusadores, porque no hay nada más vulnerable ni accesible que un niño o niña que no tiene acceso a esa información y que puede ser fácilmente manipulado. Vamos a la siguiente. Modificar el nombre del Ministerio de la Mujer a Ministerio de la Familia y Población Vulnerable. Las familias y las poblaciones vulnerables ya están incluidas en este ministerio. Se llama Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Cuál es el objetivo de eliminar el hecho, la palabra mujer? Es un borrado de mujeres. Es pretender que la mujer no atraviesa y no es víctima de una serie de violencias absolutamente diferenciadas que merecen ser analizadas de manera sistémica, estructural, sistemática, y simplemente decir, bueno, no, esto no sucede, esto pasa a un segundo plano, hablemos de la familia. Parte de la familia también es la mujer, ¿ok? También importa la vida de esa mujer. Promover la protección del embarazo, de la madre, del niño por nacer y su entorno familiar. Crear colegios por convenio con iglesias cristianas evangélicas. Qué curioso, ¿no? Siendo Milagros Jáuregui pastora evangélica y estando casada con un pastor evangélico. Qué curioso. Me parece que podría haber un interés, ¿no? Sí, ni siquiera hay que ser muy... vamos con la invitada. Ni siquiera hay que ser demasiado conspiranoico, pero habría un evidente conflicto de interés en el que una pastora evangélica casada con un pastor evangélico y que tienen una iglesia evangélica pretendan crear colegios por convenio con iglesias cristianas evangélicas. Y bueno, el desdoblamiento del lenguaje para referirse a hombres y mujeres en textos escolares, que nuevamente lo que les decía al inicio, uno lo lee y dice, no, sí, yo estoy de acuerdo con esto. Cuando les preguntas de qué se trata, lo que hicieron fue eliminar las y los. Les parecía gravísimo que en los textos escolares las mujeres también sean representadas, las niñas también sientan que existen a través del lenguaje. No, gravísimo. ¿Para qué? Simplemente a todos incluyámoslos en el los. Bueno, para hablar de esto precisamente, como les estaba adelantando, tenemos hoy a una invitada, quien es Cintia Silva, abogada de Demus, que ya está conectada con nosotros. Cintia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Manuela. Un Cintia, gusto compartir el espacio.
A ti, muchas gracias por darte este tiempito. Bueno, justo veníamos hablando un poco, me quedé corta en la lista porque son tantos los proyectos de ley que han presentado que requeriría un bloque grande para leerlos todos, pero lo que estamos viendo desde hace ya un tiempo es una arremetida que va contra los derechos, contra los pocos avances que se han logrado en los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres en el país, especialmente haciendo el énfasis en las mujeres, y que desde sectores que dicen ser conservadores, que dicen ser pro vida, limitan la capacidad de estas mujeres a tener acceso a derechos básicos sobre su cuerpo, su salud, sus vidas y el derecho a una vida libre de violencia. Me gustaría preguntarte cómo ves tú el panorama con respecto a lo que ha sido este Congreso anterior y cómo lo ves hacia futuro con los candidatos que tenemos. Sí, nosotras desde Demos ya hace un tiempo venimos denunciando que no nos encontramos más en el marco de políticas públicas en las que el Estado pues mantiene una deuda histórica por la falta de garantías de los derechos. Reconocemos que ha habido una serie de avances de los cuales además podemos mm, señalar que las feministas hemos sido protagónicas en el sentido de promover la igualdad de género, de la lucha contra las violencias, ¿no? Pero estamos en un punto en el cual ya todas estas políticas que debían garantizarse en cuanto a su efectividad con presupuesto, pues han sido vaciadas de contenido, más bien, y en este momento nos encontramos en la reconfiguración, ¿no? De un Estado que está buscando más bien preservar un modelo autoritario, un modelo discriminatorio, ¿no? Asegurándose que todo lo que se ha logrado más bien pierda contenidos, pierda efectividad. Entonces, nosotros denunciamos que estamos frente a una contraofensiva más bien, ¿no? De parte de estos sectores más conservadores que han visto la ampliación de los derechos o del reconocimiento de los mismos y la posibilidad de redistribución del poder, ¿no? De los recursos para el acceso y la garantía a derechos, pues como una amenaza a ese orden discriminatorio, ese orden social discriminatorio de género, que es el que históricamente hemos vivido las mujeres y las diversidades de género, ¿no? Pues en nuestro país. Más bien, entonces, vemos cómo todo este debilitamiento institucional, todo este desmantelamiento de las políticas públicas de igualdad de género que veníamos logrando en los últimos años, pues no son hechos aislados, más bien son parte de una estrategia planificada, dirigida, ¿no? Para reinstaurar ese control mucho más agresivo, y es un control pues patriarcal, colonial, racista, ¿no? Sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad y por supuesto la posibilidad de acceder en la realidad a estos derechos, superando pues la discriminación, la larga historia de discriminación que hemos vivido las mujeres, las personas LGBTIQ+, los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes también, ¿no? Es en ese marco en que se inscribe toda esta práctica, estos discursos, estas políticas que ya están viniendo, ya están siendo implantadas por partidos como Renovación Popular, como por supuesto el Fujimorismo, y los demás partidos que además se han consolidado en pactos mafiosos, pactos que están sostenidos en intereses económicos e incluso de economías ilegales, ¿no? Corrupción, que además también digamos, amarrado respecto de mantener una impunidad respecto de la violencia sexual. No olvidemos que estamos gobernadas en este momento por un presidente y un presidente consejo de ministros, pues implicados en casos de violación sexual, de violencia sexual, pero tenemos a un presidente de la Junta Nacional de Justicia
que es una persona sentenciada por violencia contra la ley, contra la Constitución, Ujú. porque pues haber tenido una sentencia por violencia le impedía legalmente ser parte de la Junta. Y no solamente es parte de la Junta, es presidente de la Junta Nacional de Justicia y toda la conformación de la Junta lo ha avalado y lo ha mantenido porque frente a la vacancia que se ha solicitado, la han denegado. Entonces, Ujú. estamos gobernados por una cultura de la impunidad, una garantía clara de impunidad. No podemos esperar garantía de derechos de parte de este tipo de figuras en el poder. Sí, Cintia, de acuerdo contigo en todo lo mencionado, quiero hacer hincapié también en lo siguiente, ¿no? A veces yo mencionaba un poco este discurso porque se usa de manera muy conveniente para tratar de enganchar a la población. Si tú le preguntas a una persona, ciudadano, ciudadana, si está a favor de la vida, probablemente te va a decir que sí. Pero ¿qué es lo que en el fondo enarbolan estos discursos, no? Por ejemplo, quiero hablar acá, ya que tú vienes de una organización de derechos humanos, sobre todo este discurso que se ha gestionado en contra de las organizaciones de derechos humanos, satanizándolas, poniéndolas como si fuesen, se tratase de algo ilegal o que le hacen daño al país, teniendo en cuenta además que uno de los dictámenes en los que participaron ambos congresistas de los que mencioné fue, por ejemplo, denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, que va en línea de lo que han propuesto otros partidos y probablemente va a proponer algún candidato presidencial, que ya sabemos que tienen esta postura de salirse, ¿no? De todos los pactos internacionales, tratados internacionales de derechos humanos, que además no es tan fácil. Yo quería hacer hincapié en cómo eso se usa para convencer a la población desde un discurso muy populista y desconoce, por ejemplo, el gran trabajo que han hecho las organizaciones de derechos humanos para llevar adelante casos de niñas, adolescentes, víctimas de una serie de abusos que no contaban con los recursos suficientes para defenderse en solitario, ¿no? O sus familias. El caso de Mila, por ejemplo, y de Camila, que fueron dos niñas que fueron obligadas a maternar por el Estado peruano de 11 y 13 años, dos niñas chiquititas que resultaron embarazadas producto del abuso sexual y que a ambas el Estado peruano en diversas instancias les negó su derecho a acceder al aborto terapéutico, es decir, las obligó a maternar. En el caso de una de ellas no se llevó a término, en el siguiente sí, y el caso fue llevado, ¿no? Fue defendido por organizaciones de derechos humanos. Esto es en parte también lo que se evita mencionar cuando se habla de salirse de las convenciones y de limitar el acceso que tienen estas organizaciones dentro del marco legal peruano. Muchas, como ustedes también lo han hecho antes, colaboran o se trabaja en conjunto por llevar adelante la defensa de estas niñas y sus familias. Sí. Nosotras, en principio, frente a la situación de la criminalización del aborto y del, además, ensañamiento que hay con las personas que resultan embarazadas y son privadas de la posibilidad de decidir, ¿no? Sobre esa situación, incluso cuando sus vidas o su salud está en grave riesgo, pues lo que tenemos que decir es, es que es la manifestación de la deshumanización de las mujeres, de las personas pues con capacidad de gestar y que se ve en los casos más reales y trágicos como los que estás mencionando en el caso de Mila y Camila, ¿no? Pues lo que nosotras como organizaciones hacemos es efectivamente acompañar estos casos en la medida que buscan justicia y reparación por las injusticias, ¿no? Que viven en cada uno de ellos, pero también a partir de ellos poner en evidencia cómo es que el actuar, ¿no? De las autoridades, de los operadores, operadoras de justicia, en territorios en los que no hay ninguna atención ni estatal ni mediática, ¿no? Pues la realidad es esta, ¿no? A partir de ello, entonces, se busca generar una base de evidencia para que
se busquen medidas y garantías para que esto no se repita, ¿no? Para superar entonces con esa base tristísima de evidencia esta situación de injusticia estructural. Entonces, frente a ello, se promueven medidas, garantías de no repetición. Ahora, este es un trabajo que las organizaciones hemos hecho desde el origen de nuestra existencia, ¿no? Organizaciones como Demus o como las otras organizaciones que acompañan estos casos, buscamos pues que se instauren políticas públicas que busquen la superación de la discriminación estructural e histórica, y con ello contribuimos con la consolidación de una democracia para todas las personas, no una democracia de las élites, ¿no? Que sea aparente y que sea solamente instrumentalizada para determinados intereses. Entonces es fundamental y se ha reconocido además como parte del derecho a defender derechos, ¿no? Más allá del derecho a la asociación y todo lo que está ahora mismo en discusión en el marco de procesos de amparo que hemos activado como organizaciones en defensa también de nuestros derechos y la posibilidad de que sigamos trabajando en articulación además con colectivas, con activistas en territorios que vienen haciendo lo propio sin pago ninguno de parte del Estado, sin reconocimiento de parte del Estado. Y en lo que consiste este trabajo es en muchas veces suplir lo que el Estado ha abandonado, ¿no? El Estado no está haciendo su trabajo, no está cumpliendo con sus obligaciones asumidas en el ámbito internacional de los derechos humanos, y esto es algo que muchas veces cubrimos las organizaciones. Un ejemplo muy pequeño también, ya no de casos, sino del impacto del trabajo de las organizaciones, tiene que ver con que los territorios en los que más concentración de organizaciones de ONGs hay, es donde podemos ver que hay, digamos, más reducción de violencias, de discriminación, de embarazos infantiles, ¿no? Mientras que... Uy, perdimos un ratito a Cintia. Mientras la vamos recuperando y justo sí, retomando con esto que ya mencionaba, ¿no? Acá justo yo estaba por leer algunas de las otras leyes que están incluidas dentro de este paquete, que han sido proyectos o que están en comisión o presentadas por Jáuregui y por Alejandro Muñante, y que tienen que ver con la educación sexual integral. Muchas veces lo que concebimos por educación sexual integral no es educación sexual integral, porque a veces pensamos en sexo o mejor dicho, en sexualidad igual a sexo, sexo igual a coito, y lo que muchos padres de familia temen, por ejemplo, es que a sus hijos, a sus hijas, se les hable sobre sexualidad en los colegios sin tener en cuenta que la educación sexual integral tiene una diversidad de temas que en realidad lo que hacen es protegerles y darles información. Es progresiva, por supuesto, no se le va a hablar de lo mismo a un niño de 3 años, de 5 años, que a un adolescente que necesita otro tipo de información. Es adecuada para la edad, es diversa, no solamente habla sobre sexualidad, como les decía, sino de corporalidad, y en gran parte su objetivo principal tiene que ver con temas de autoestima, de relaciones interpersonales y en gran parte de prevención del abuso. Hoy por hoy, muchísimos de los casos de abuso, el 70%, recuerdo la cifra, de los casos de abuso infantil, adolescente, se perpetran al interior de los hogares. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser un familiar cercano, puede ser un vecino, puede ser a veces un padrastro, incluso lamentablemente los padres, los abuelos. Son círculos de violencia en los que se perpetúa el abuso, generalmente al interior de la casa. ¿Cómo entonces podríamos hacer que la educación sexual dependa única y exclusivamente de la autorización de los padres cuando es el deber del Estado, que también está adscrito a una serie de tratados internacionales que se lo exigen y que además tiene la necesidad de velar por el bienestar de todos sus ciudadanos, de aprobar, por ejemplo, que sean los padres quienes puedan determinar qué tipo de educación sexual
o mejor dicho, que no reciban educación sexual sus hijos, probablemente vayan a haber muchos que o por desconocimiento o porque no les conviene, no quieran que esto suceda. Otra de las proyectos que, a ver, este está acá, que está en comisión actualmente, que me llama muchísimo la atención y que por supuesto va en la misma línea de la limitación de los derechos sexuales y reproductivos, es promover la adopción desde el vientre materno, ¿no? Quiere decir que rebaja a la mujer a básicamente calidad de ser un horno, ¿no? Es decir, tú vales porque tienes en tu útero en este momento, puedes llevar a cabo un embarazo, y yo voy a poder decidir sobre eso desde tu vientre sin permitirte a ti que seas tú quien decide sobre tu cuerpo, tu sexualidad y tu elección de si quieres o no maternar. Si realmente nos importan las vidas, pues procuraríamos entonces primero salvar la vida de esa mujer, que no es solamente su vida en el sentido estrictamente físico de que sobreviva, sino qué clase de calidad de vida va a tener una niña obligada a maternar. No sé en qué cabeza eso es calidad de vida, acompañado al trauma. Y el segundo también su derecho, la vida, perdón, cuando hablamos de defensa de la vida nuevamente, la calidad de vida que estamos esperando para esa persona por nacer. O sea, realmente, si nos importa la vida de ambas personas en esa ecuación, forzar a maternar a una niña no favorece a ninguno. Cintia, gracias por regresar, que se nos había cortado un ratito la conexión, así que ahí me explayé un poquito en esto. Te quería preguntar, justo con lo que tú mencionaste del presidente interino, José Gerí, también el tema, claro, de Ríos, de la Comisión de la Junta Nacional de Justicia. Hay como una especie de impunidad aceptada y normalizada, porque creo que el tener a personas involucradas en procesos de abuso sexual o que han sido denunciadas por abuso sexual y que no hay del todo claridad en cuanto a los casos, también les da un muy mal mensaje a las mujeres que atraviesan este tipo de violencias, que viene siendo denuncia, tú puedes denunciar, tú puedes intentarlo, pero al final los agresores pueden hasta incluso llegar a ocupar cargos de poder. Así es. Lo que nos comunica es que pues hay una imbricación entre la violencia institucional, histórica, la corrupción, ¿no? Y también la designación de autoridades que están involucradas en casos, en delitos sexuales, ¿no? Y esto comunica, por supuesto, a las víctimas. El 70% de víctimas de violencias no denuncian. Les comunica a ellas, ¿no?, que si denunciaran, o sea, les refuerza el hecho de que no denuncien, ¿no? Recordemos que estamos pues, en una sociedad en la que todavía hay mucha brecha entre la experiencia de la violencia sexual, la noción o reconocimiento de que la experiencia de esa violencia sexual pues es denunciable, es un delito, ¿no? Es una violación de derechos humanos, además como ha sido reconocido, y que además esto pueda ser denunciado y una vez denunciado pueda la denuncia prosperar y obtener una condena. El camino entre la experiencia de la violencia sexual y una sentencia, pues pasa por una serie de vulneraciones adicionales, la revictimización, en el sentido de que va a haber estigmatización, responsabilización, es decir, la víctima la va a pasar muy mal en esa ruta de justicia. Y el hecho de tener autoridades, pues, implicadas en este tipo de casos, lo que nos dice es que aunque obtengas sentencia, pues esto no te garantiza que puedas verte librada de las influencias, ¿no?, de un agresor. Porque además recordemos que quien ha archivado el caso de Gerí es un fiscal, el actual fiscal de la Nación, implicado en el caso Cuellos Blancos. Uh -huh. Y el caso Cuellos Blancos tiene un antecedente vinculado a violencia sexual e impunidad, que es el de el ex juez Inostroza negociando la impunidad para un caso de violación sexual de una niña de 10 años, ¿no? Entonces, la impunidad
institucional frente a las violencias que vivimos las mujeres, pues había existido siempre. El problema y la gravedad de lo que estamos viviendo en este momento de crisis política y social es que aun cuando conocemos que ocurren, aun cuando las víctimas se atreven digamos, superar esas brechas y esos obstáculos para denunciar, e incluso aun cuando se obtiene una sentencia, pues tenemos a la persona encumbrada en la más alta, en el más alto cargo de poder en el país, Sí, ¿no? correcto. Y esto es lo escandaloso y lo que pues nosotras venimos denunciando ante instancias internacionales, las relatorías de Naciones Unidas. Algo tienen que hacer por las mujeres y las diversidades en el Perú, ¿no? Bien, Cintia, en esa misma línea, ya para ir cerrando, quisiera que nos puedas hablar un poco de lo que va a suceder ahora próximamente con respecto al comité CEDAW, ¿no? Un grupo diverso de mujeres peruanas, de feministas, impulsan un hecho histórico que es la primera reunión mundial de expertas sobre la Recomendación General número 41 del comité CEDAW y que está relacionado con un instrumento, bueno, se trata de un instrumento normativo de las Naciones Unidas para orientar a los estados en el cumplimiento de sus obligaciones para eliminar estereotipos de género, garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y también el trazar el camino hacia la autonomía y la igualdad real de género. Para quienes de repente por primera vez estamos escuchando sobre el CEDAW o qué es lo que implica, si nos podrías contar un poco y qué es lo que van a hacer ustedes como mujeres feministas peruanas en este comité. Ujú. Sí, a ver, la CEDAW es la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer y las recomendaciones generales son aquellas que explican, ¿no? Y dan mayores alcances a los estados para saber cómo cumplir sus obligaciones, cómo garantizar los derechos, los alcances que tienen estos derechos. En este caso vamos a hablar de la obligación del Estado de erradicar, remover patrones socioculturales discriminatorios de género. Y claro, parecería contradictorio que tengamos esta aspiración, ¿no? En un país en el que estamos viendo todas las injusticias, toda la corrupción, toda la violencia y la impunidad que en este momento está imperando. No obstante, nosotras como feministas y desde las diversidades, pues las comunidades LGBTIQ+, venimos denunciando esta situación pues décadas. Es la razón de nuestra existencia, ¿no? Y ante una situación de crisis, pues lo hacemos de manera reforzada porque precisamente sabemos que las crisis políticas, sociales, lo que hacen es agudizar las violencias y reforzar las estructuras patriarcales, racistas que llevan a estas violencias. La relación y la importancia de hablar de estereotipos de género en este momento es que los estereotipos de género son la razón por la cual se producen las violencias. Si nosotras como mujeres, como personas LGBTIQ+, no actuamos conforme a lo que establecen estos estereotipos, conforme a lo que establecen estos patrones sociales discriminatorios, vamos a sufrir esas violencias, vamos a sufrir esas violaciones a nuestros derechos. Entonces, nosotras nos inscribimos junto con el movimiento de derechos humanos, el movimiento ciudadano, que ahora sale a las calles y también activamos en las calles, pero también ante estas instancias que buscan garantizar estos derechos y entonces nos vamos a encontrar con estas expertas del mundo, ¿no? El Comité CEDAW está integrado por 24 expertas de todo el mundo y entonces vamos a ser escuchadas en cuanto a cómo es que se están reproduciendo, cómo se manifiestan estos estereotipos, estos patrones discriminatorios de género en nuestro país, para que se emita esta recomendación general 41 sobre estereotipos, recogiendo los aportes y las voces que vienen desde los territorios Huánuco, San Martín, Ucayali, y 10 territorios en realidad de nuestro país que van a poder tomar la palabra y hacer escuchar sus voces. Esto es parte de un trabajo también que tiene que ver con la construcción de una verdadera democracia, de una democracia que nos incluya a todas, todos y todes. Esta es nuestra aspiración, esta es nuestra demanda y con ello
nuestra también denuncia de todo lo que venimos viviendo ante instancias que están encargadas precisamente de la protección y garantía de nuestros derechos. Excelente, Cintia, muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros esta mañana. Te agradecemos también el tiempo, la claridad y bueno, creo que desde todos los espacios vamos a seguir denunciando estas posturas que atentan contra los derechos de las niñas, niños, adolescentes y las mujeres en el Perú y que pretenden hacernos retroceder en lo poco que hemos alcanzado, pues tratando de hacerle frente con verdad, con hechos objetivos y no con palabras que engloban manipulación o populismo, ¿no? Como lo que yo te mencionaba de los discursos que se adoptan, cuando en realidad preocuparse por la vida es también preocuparse por la vida de estas niñas que están siendo forzadas a maternar. Muchas gracias, Cintia, por tu tiempo. Nosotros, queridos amigos y amigas, regresamos porque en la misma línea de lo que venimos hablando, es también muy importante abordar infancias, que lo hemos venido comentando también con Cintia, pero hay diversas aristas desde las que se puede ver este tema, ¿no? Viéndolo un poco desde el enfoque de género, hemos hablado de educación sexual, derechos sexuales y reproductivos y derecho a una vida libre de violencia. Pero la infancia también tiene un derecho básico que es el de la educación. Según datos del Ministerio de Educación, en regiones como Amazonas y Ucayali, más del 50% de colegios están al borde del colapso y menos del 20% de los escolares llega realmente a comprender textos adecuadamente. Vamos a ahondar un poquito en esto, vamos a ir a una pequeña pausa antes de presentar a quien ya está acá con nosotros, a Mónica Muñoz Najar, quien es economista y subdirectora ejecutiva de la Red de Estudios para el Desarrollo de Redes. Ya volvemos. Rompiendo el eco, jóvenes viejos somos el reflejo, no hay guión, no hay pose, no hay censura, hay mirada firme y voz segura. No más susurro bajo el miedo, si la palabra es poder, hablemos fuerte hasta amanecer. Fuerte y claro, 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 fuego en el aire, 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 que el cambio suene, 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 que el cambio crece, el aire, que el cambio suene, que nadie pare. Ya estamos de regreso, Mónica. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana. Justo con la invitada anterior veníamos hablando un poco de infancias en el marco de su salud sexual y reproductiva, salud mental también, ¿no? Pero hay mucho que engloba temas de salud, de bienestar, que tiene también que ver con la educación, centros hospitalarios, ¿no? Infraestructura en colegios y la calidad de alimentación que están recibiendo nuestros niños, sobre todo los más vulnerables, en el Perú. Mónica, ¿cómo mapeas tú la situación de las infancias peruanas en este momento? Sí, en general creo que algo que a mí me preocupa mucho que no está en agenda es que se ha deteriorado el nivel de atención en varios niveles. Cuando hablamos de cobertura de salud, vemos que algo tan básico como la vacunación, que es algo en lo que Perú tenía siempre su estrellita porque teníamos del sistema de vacunación más completo y una cobertura amplia, ha caído significativamente la vacunación a nivel nacional. Tenemos también el problema de la anemia, que es un problema que no podemos solucionar. Ya desde hace años se vienen implementando medidas para combatir anemia. Tenemos más del 40% de anemia a nivel nacional en niños menores de 3 años. Manuela, y aquí es bien importante esto porque existen múltiples estudios de salud, pero también de economía, de productividad, que indican que en esos primeros 5 años, hasta que los niños cumplen 5 años, se tiene que invertir lo más que se pueda para que estén sanos, para que tengan todas las condiciones de desarrollo, porque en esos 5 años se está formando el cerebro, se está formando las habilidades, y cuando fallas en esos 5 años, es muy difícil que el niño se pueda recuperar más adelante. O sea, incluso cuando ya no tiene anemia, cuando ya tiene 8, 9, 10 años, ya si tuvo anemia cuando tenía menos de 3,
años, entonces ya va a tener problemas toda la vida. Ganan menos dinero esos niños, y les va peor en el colegio, entonces tiene una serie de consecuencias para la vida. Y el tema es que la anemia o se ha mantenido, o incluso en algunas regiones ha aumentado desde la pandemia, la vacunación ha caído desde la pandemia, y luego tenemos otros problemas graves, sobre todo en la zona, por ejemplo, de selva del país, donde la anemia llega hasta 60% en Loreto. Y si a eso luego, de esos 5 años, entran al sistema educativo, empiezan a estudiar, tenemos el problema que tú mencionabas hace un momento, de mala infraestructura educativa, y no solamente eso, sino de malos resultados. Justamente veíamos un poco cómo están aprendiendo los chicos en el cole, y los resultados son malos desde hace décadas, eso no es moderno, pero sí es indignante que no haya mejorado. O sea, tenemos que solamente 3 de cada 10 niños entiende lo que lee en cuarto de primaria. 3 de cada 10, o sea, 7 no está entendiendo lo que lee. Sí, claro. Y si vamos a la selva, tenemos que solamente 10%, o sea, 1 de cada 10 entiende lo que lee. Y dependiendo un poco de la zona, ¿no? En Loreto, en Amazonas, son las regiones que consistentemente están más desatendidas, y en todas estas variables que estamos comentando, en salud, en educación. Entonces, hay un problema de infraestructura, pero también hay un problema de la calidad de la educación que se le está dando a los niños. Es importante esto que mencionas desde un ángulo que de repente no se tiene tan en cuenta, que es básico, indispensable, como la alimentación, ¿no? Para que el ser humano pueda desarrollarse correctamente, tiene que cumplir con ciertos requerimientos Así es. diarios de proteína, de carbohidratos, de fibra, ¿no? Una alimentación que se llama balanceada, ¿no? Y mucho más aún, o con mayor intensidad, aún cuando son niños que Sí. están en plena etapa de desarrollo. Lamentablemente, para muchos niños cuyas familias no pueden acceder a lo básico de la canasta familiar, tienen que acudir, por ejemplo, a programas estatales, como lo fue en algún momento Caliwarma, Así es. que luego pasó a ser Huasimicuna, y en las que ambas se han descubierto una serie de irregularidades que son lamentables porque se jugaban con lo más delicado, que es la salud de todos estos niños que no tenían cómo acceder a otra Sí. especie de alimentación, ¿no? Lamentablemente, entonces vemos que una arista que tendría que estar tan cuidada por el Estado como lo es la alimentación lo de estos básico, ¿no? niños, claro, la base, está abandonada. Y que, como tú decías, no solamente no llega a ser suficiente, sino que carece, por ejemplo, de lo que debería ser específico. Quiero decir con esto, sabiendo que la anemia es un problema que arrastramos de larga data, entonces, cuando, por ejemplo, se da iniciativas alimenticias que estén enfocadas en reforzar los niveles de hierro en la infancia y de que puedan estar alimentados por lo menos con lo básico para desarrollarse. Porque el que sean mejores individuos de la sociedad mañana tiene mucho que ver con Así desde es. cómo los contemplamos, no solo ellos, o sea, no depende de la persona en sí, depende mucho del contexto que lo Así rodea. es. Solito no puede. Así es. O sea, yo creo que aquí, obviamente en Perú tenemos distintos niveles del problema. Un nivel del problema, sin duda, es el tema del acceso a los alimentos. Hay familias a las cuales su ingreso no alcanza para cubrir una canasta saludable de alimentos, porque según la FAO es distinto consumir, digamos, las calorías del día, pero una canasta saludable que tenga el balance que tú decías, eso llega a costar hasta $4 por persona al día. No estamos hablando de unos 16 soles, 15 soles por persona al día, eso no lo tiene la mayoría de familias peruanas. Pero también hay mucho problema, llegamos a nivel individual, ahora hablamos de los programas, pero sí hay problemas de desinformación que el Estado también debería de combatir. Por ejemplo, en este tema de la anemia, nosotros el año pasado en la Red de Estudios para el Desarrollo hicimos algunas campañas en regiones de entrevistas, porque hay mucha duda de las madres de cuándo integrar la comida sólida a sus niños. Muchos les dan de lactar ya cuando ya no tiene tantos beneficios, La leche ¿no? materna. Y no les meten, no les dan esta variedad de alimentación que se necesita. Algo tan simple como el tema de las lentejas, que no se debe de tomar con un tecito, por ejemplo, porque el té le baja la absorción de hierro. O sea, son cosas como bien sencillas de día a día que lamentablemente muchas familias no tienen acceso a esa información, y eso es responsabilidad también del Estado, de los puestos de salud que puedan acceder. Y luego están los programas del Estado que tú decías. En general, Perú tiene mal rendimiento en el diseño de sus programas alimentarios. Acá en Perú hemos tenido el vaso de leche, que todavía existe, los comedores populares,
populares y últimamente las ollas Ollas comunes, comunes. ¿no? Y el tema es que el financiamiento es desordenado, no llega bien y es escaso. E incluso cuando llega el financiamiento hay muchos problemas, tiene incluso evaluaciones académicas, que tanto el vaso de leche como el programa de complementación alimentaria, que son los comedores populares, no siempre acceden las familias de más bajos recursos. Y no siempre cuando tú llevas alimento a un hogar, se les da a los niños más pequeños, se les suele dar a los más grandes o a los adultos, entonces no logras atender al niño, ¿no? Entonces estamos fallando desde el diseño de los programas y evidentemente ya en el delivery del programa Jaliwarma, por ejemplo, o Asimicuna. Ahora yo le digo simplemente programa de alimentación escolar porque ya no sabemos cuál es no el nombre. sabemos cómo se llama y cómo se va a llamar el próximo año. Y ese programa, de nuevo, empezó muy bien. Tenía uno de los récords de menores incidencias, porque obviamente un programa que tiene millones de niños todos los días, van a haber algunos problemas. Sin embargo, tenía un récord, era menos de 1 o 2%, pero eso se fue deteriorando con los años por la corrupción. Y no se ha vuelto a tomar medidas en ese sentido, ¿no? Todo lo que se plantea es estético, no es tanto atendiendo ese problema grave de la corrupción. Entonces sí creo que es importante señalar que hay un tema de educación y de acceso individual, de que las familias lo tienen que promover, pero del apoyo del Estado, como tú lo dices también. Pasando al siguiente tema que me pareció súper importante que lo mencionaras, que es el tema de la salud, ligado con lo que mencionas, campañas efectivas de comunicación. Este año en el Perú tuvimos una elevada cifra de niños que murieron por tos ferina, Correcto. ¿no? Que sobre todo en las regiones que hemos mencionado, regiones como Amazonas, una enfermedad que tiene una vacuna específica, que es completamente evitable llegar a la muerte por este tipo de condición de tos ferina, y que sin embargo viene ligada a una serie de problemáticas que tienen que ver con el desconocer principalmente la cultura y la situación geográfica también, de dónde tiene que llegar el MINSA, el Ministerio de Salud, con sus campañas de vacunación. Número uno, en generar confianza en la población, Exacto. desde la comunicación también, de vacunarse. Ahí te pongo un dato chiquito, Dímelo, por Manuela, favor. antes de que continúes, porque ustedes saben que en el Perú en general cuando la gente se enferma no va al centro de salud. Acá el 80% va a la farmacia y Sí. le pregunta, me duele la panza, ¿qué tomo? ¿Verdad? Y eso en la selva, por ejemplo, es incluso aún mayor, usan muchas hierbas medicinales. O sea, no hay confianza en el sistema. No hay confianza, no hay una campaña de educación Así que los es. acompañe para decirles, hey, esto es así, funciona así, va a evitar la muerte de tu niño. Y también el tema de lo que te decía, las complicaciones geográficas. Quiere decir, Sí. si a mí me tarda 1 hora y media, 1 hora en lancha y luego 1 hora en bus, llegaras a una posta de salud para que vacunen a mi niño y son 3 dosis de la Así vacunación, probablemente no voy a llegar a la primera, pero mucho menos a la segunda o a la tercera. Debería el MINSA implementar campañas a la inversa, como se hace en muchos otros países. Llevarlos. Exacto. Ajá. Siendo el Ministerio de Salud, quien lleve la prevención a los hogares, entendiendo cómo operan las comunidades. Sí, y Manuela, eso se ha perdido, porque de hecho hasta el 2019, si bien no era perfecta, la cobertura nunca ha sido 100%, sí hemos llegado a más de 80% de cobertura de vacunación, incluso en selva, incluso en zona rural y zona alejada, porque se tenía estrategia de tambos, la estrategia de las lanchas, que es el programa País, que es que van itinerantemente justamente a ir vacunando a los niños cada cierto número de meses. Pero eso, el presupuesto ha bajado 11% solamente este año y la verdad es que se ha perdido la confianza por un lado, pero por otro lado la voluntad de las autoridades. Y yo creo que con eso yo me quedo muy fuerte, que no escucho esa indignación que deberían de sentir las autoridades de tenemos que aumentar la cobertura de salud, tenemos que aumentar la cobertura de educación, tenemos que luchar para que haya más vacunación, completar los controles de crecimiento de los niños de menos de 5 años. Entonces, no hay agenda y por lo tanto eso hace que se dificulte en verdad el desarrollo. Y sí, esto debería ser una emergencia nacional, solamente que tenemos tantas otras emergencias que la Claro. verdad es que no se va perdiendo, pero tenemos una oportunidad grande el próximo año con las elecciones y este es un tema que los candidatos deberían trabajar de todas De todas formas. maneras, es un poco lo que comentaba con nuestra anterior invitada, que era Cintia, que cuando hay tantos incendios por apagar, porque estamos en constante crisis política, hay Sí. temas que deberían ser centrales y que pasan a un segundo plano, como las mujeres y como las infancias, que dicen, ahorita no, ahorita estamos con esto, pero
sin embargo los niños siguen muriendo, la educación sigue decayendo y a las mujeres las siguen matando. Porque además son cosas que no ves el resultado inmediato, ¿no? Son inversiones que yo hago hoy y recién en 15 años voy a ver al mejor ciudadano, al trabajador más profesional, más productivo. Y por eso es que los políticos que tienen muy corta visión, que están buscando la foto, el TikTok, no ven el incentivo para invertir en eso. Pero sí creo que es importante que la población se dé cuenta de que esto es fundamental, que sin esto como país siempre vamos a estar así, atrapados así en la trampa de la pobreza, en la trampa de la mediocridad. Y invertir en la infancia es muy importante para poder salir de esa trampa. Hablando entonces de eso, ya para el último eje que habíamos mencionado desde el comienzo, está el tema de las infraestructuras. Yo recuerdo haber narrado hace poco, hace un par de meses, el caso de un docente que se grababa, Mónica, con el agua hasta las rodillas, de lo inundado que estaba el colegio en el que él estaba enseñando, pidiendo ayuda al Ministerio de Educación y a entonces la presidenta Dina Boluarte, y que la UGEL, lejos de responder a este llamado que se había hecho viral, ¿no? Decidió separar al docente, ¿no? Dando un mensaje gravísimo que las personas habíamos agradecido que un docente alce la voz por sus niños, por su localidad, por su comunidad, para narrar lo que estaba sucediendo. Y la UGEL decide, en vez de ir a apoyar y ¿no? de repente incluso mostrar cómo es que qué acciones va a tomar para revertir esta situación, lo separa. Este es un caso anecdótico particular, pero es la realidad de, dice aquí estadísticamente, más del 50% de colegios, sobre todo en este tipo de regiones. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que ahí hay algunas características propias del sistema educativo peruano que tenemos que reconocer, que muchas personas tal vez piensen que es algo positivo y no siempre es tan positivo, que es que tenemos un servicio educativo hiperfragmentado. Si ustedes han ido a la sierra o han ido a la selva, en cualquier comunidad, por más pequeña que sea, hay un colegio. Cuando no hay una posta, no hay una comisaría, ¿no? Está el colegio y a veces la iglesia, ¿no? Entonces, son las dos instituciones que llegan a más centros poblados, incluso muy pequeños con poca población. Y eso es positivo porque obviamente acerca la educación, pero también hace que sea muy difícil la gestión de la infraestructura. Muchos de estos colegios se construyeron hace ya 20, 30 años y no ha habido dinero para mantenerlos. Entonces ya están deteriorados. Y como dices tú, resultado de que has tenido 30 años abandonados los colegios, lamentablemente ya se deterioraron y hay que demoler el 50%. Las regiones donde es más crítico el tema es en Cajamarca, en Amazonas, en Ayacucho. Ahí hay que demoler casi el 60, a veces hasta el 70% de los colegios. Sobre todo pensemos en estos pequeños, en zonas rurales, que justo afectan a los niños más vulnerables, ¿no, Manuel? Entonces ahí hay una agenda que tenemos que llevar adelante. Por supuesto, también. Y porque además nos han demostrado que dinero no es que escasee del todo. Es decir, nosotros todos seguimos tributando. Ahora, ¿en qué se está utilizando ese dinero que corresponde al Estado administrarlo de manera correcta para que también los niños tengan derecho a acceder a la educación de calidad, a salud de calidad, a alimentación? La alimentación muchos no lo saben, pero también es un derecho humano que en los casos de vulnerabilidad lo provee el Estado. Entonces, ahora que se empiezan pues a postular y empiezan a generarse las campañas, vamos a ver qué tanto les importa realmente y qué han hecho, porque muchos de los que ahora postulan ya han estado en cargos de poder, qué han hecho mientras tuvieron la oportunidad por las infancias y por las mujeres en el Perú. Mónica, te agradecemos muchísimo haber estado aquí con nosotros un gusto estar aquí y siempre dispuesta a venir a hablar de este tema que es tan importante para el país. Importantísimo invertir en la educación. Exacto, es la inversión más rentable que puede hacer un país, más que en infraestructura, es invertir en sus niños. Así es. Bueno, nosotros hoy no tenemos mucho tiempo de leer comentarios, pero se los agradecemos como siempre que estén aquí súper conectados cada mañana. Ya mañana es viernes, Mónica, fin de mes. ¿Te vas a disfrazar por Halloween? Sí, ahí me voy a ir a buscar mi disfraz ahora. Ahora que estás en el centro, aprovechando. Claro. Sí, yo también me voy para allá. Mañana nos vemos. Quién sabe, por ahí que los sorprendo con una peluquita de disfraz. Disfruten pues el resto del día y será con nosotros hasta mañana aquí en Fuerte y Claro. Chao, chao.